Luego de un largo sueño, Bills, el dios de la destrucción, acababa de despertar. Se encontraba muy cansado, ya que no quería dejar su cama. «Cielos, qué sueño tengo», diría Bills. «Señor Bills, qué bueno que ha despertado», diría Whis. «Prepara mi baño, estoy muy cansado y necesito despejarme», diría Bills. Whis prepararía el baño para Bills, mientras lo ponía al tanto de todo. «¿Y bien? ¿Cuáles son las novedades?», diría Bills. «Todo sigue en orden, aunque su hijo no ha entrenado como corresponde», diría Whis. «¿Te refieres a Goku?», diría Bills seriamente. «El único que tiene en vista para suplantarlo en su retiro», diría Whis. «Prepara el desayuno, ya veré qué haré con él», diría Bills seriamente. Mientras tanto, Goku estaba en el planeta Vegeta, aunque para los demás Saiyajin se llamaba Kakaroto. Kakaroto era el nombre que usaba como mortal, mientras que Goku era el nombre que usaba como hijo de un dios. Goku estaba reunido con algunos Saiyajins bebiendo cerveza. Entonces le dije, «Esa no es mi cola», diría Goku. «Kakaroto, has contado la misma historia 20 veces», diría Raditz. «Oye, pero es muy graciosa», diría Goku. «Kakaroto, ¿vas a ir a la invasión de la Tierra? Dicen que pagan un buen dinero por ir», diría Nappa. «No, es un fastidio, está muy lejos, toma unos 6 meses llegar», diría Goku. «Además, es muy pequeño, ¿qué podría hacer allí?» «Invadirlo para venderlo, ¿qué más quieres hacer?», diría Raditz. «Nah, no quiero», diría Goku. «Kakaroto, no hay caso contigo, eres un holgazán, no sé cómo Guine no te ha echado», diría Nappa. «Nuestra madre lo sobreprotege mucho, pero un día se hartará de él», diría Raditz. «No empieces con eso», diría Goku. «Kakaroto, ¿ese no es tu padre?», diría Nappa. Bardock entraría a la cervecería, todos quedarían en silencio. Bardock era respetado por su gran poder, ningún Saiyajin se atrevía a desafiarlo. «Oh, viene por ti», diría Raditz. «Cierra la boca, puede venir por ti», diría Goku. «Que se haya casado con mi madre, no lo hace mi padre», diría Raditz al dar un sorbo de cerveza. «Kakaroto, ven aquí ahora mismo», diría Bardock frente a todos. Los Saiyajins comenzarían a reírse por lo bajo, ya que era gracioso que Goku, siendo un adulto, sea llamado de atención por su padre. «Cielos, tú sí que sabes avergonzarme», diría Goku al ir hasta él. «Ustedes dejen de reírse, o los destruiré», diría Bardock. Todos los Saiyajin quedarían en silencio ante la amenaza de Bardock. Luego, Goku y Bardock saldrían fuera, donde nadie los veía. Whis llegaría en ese momento. «Señor Goku, tanto tiempo», diría Whis. «Oigan, alguien nos puede ver», diría Goku. Whis se llevaría a Goku y a Bardock a una zona alejada de todo. Al estar a solas, el cuerpo de Bardock comenzaría a convertirse en el de Bills, ya que era la misma persona. Bills cambiaba su aspecto como un Saiyajin para pasar desapercibido. «Papá, acabas de avergonzarme», diría Goku, molesto. Bills le daría un golpe de puño en las costillas a Goku. Este tosería sangre y quedaría encorvado. «Eres una decepción», diría Bills. «Cielos, eso dolió», diría Goku. «Señor Goku, recuerde que es un semidios, debe de entrenar», diría Whis. «Vamos, ya de por sí contengo mi poder, soy muy fuerte», diría Goku. «Si me sigo haciendo más fuerte llamaré mucho la atención, estoy al nivel de Freezer y nadie se ha dado cuenta». «Estás al nivel de Freezer en su primera forma, no quieras pasarte de listo», diría Bills. «Como sea, soy fuerte ya», diría Goku. «Lo siento, hijo, pero estoy perdiendo la paciencia. Tienes que entrenar cuanto antes. El tiempo se agota», diría Bills. «El señor Bills tiene razón. Los años van pasando y tiene que ocupar su cargo», diría Whis. «No es justo. Yo no dije que quería ser dios de la destrucción», diría Goku. «Es una tradición y tienes que cumplirla», diría Bills seriamente. «¿De qué estás hablando? Si tu padre nunca fue un dios de la destrucción», diría Goku. «Es que la tradición empieza por mí», diría Bills para justificarse. «Vamos, tiene que ser una broma», diría Goku. «No lo es, y más te vale que te pongas a entrenar», diría Bills. «Si un día Freezer decide tomar acciones contigo, no te protegeré. Recuerda que para él eres un simple Saiyajin». «Como sea», diría Goku de mal humor. Mientras tanto, en la nave de Freezer, Berry Blue acababa de llevar a Uranai Baba con Freezer. La habrían raptado de la Tierra por su fama de ser una gran profeta. «Así que tú eres esa supuesta profeta que todo lo ve», diría Freezer. «No creo que sea para tanto», diría Uranai Baba.
Freezer lanzaría un láser de ki hacia Uranai Baba. El ataque pasaría justo a un lado de su rostro. Uranai Baba quedaría petrificada del miedo. Más te vale que no me hagas perder el tiempo. Si mis fuentes son correctas, sabes de un guerrero muy poderoso que pondrá el universo de cabeza, diría Freezer. Necesito saber si ese guerrero soy yo. Yo, Diría Uranai Baba sin animarse a hablar. ¡Habla!, diría Freezer impaciente. es un Saiyajin. Soltaría Uranai Baba finalmente. ¿Un Saiyajin?, diría Freezer. Eso es imposible. Los Saiyajin son guerreros salvajes. El más fuerte registrado tiene 60.000 de poder de pelea y es Bardock. Pues es lo que vi. Se trata de un Saiyajin con el cabello de 7 picos. Diría Uranai Baba. Se supone que él pondrá el universo de cabeza. Además de Bardock, su hijo Kakaroto también cumple con esas características. Diría Berry Blue. Entiendo. Diría Freezer. Creo que deberé de hacer algo al respecto. Señor Freezer, ¿qué desea hacer con la vidente? Diría Berry Blue. Por ahora enciérrenla. Luego veré qué hago con ella. Diría Freezer. Uranai Baba sería encerrada, mientras que Freezer daría la orden de buscar a Bardock. Momentos más tarde, Goku estaba con su madre Gine cuando fueron visitados por el ejército de Freezer. ¿Qué es lo que quieren?, diría Goku. El gran Freezer desea ver a Bardock cuanto antes, diría uno de los soldados. Yo lo buscaré y le diré que vaya con él. Diría Gine. Preferimos llevarlo nosotros mismos si no es mucha molestia, diría el soldado. Gine desaparecería en un instante. De la nada, estaba detrás de los dos soldados. Tenía sus manos presentadas en los hombros de cada uno, como si los estuviera abrazando. ¡Demonios! ¡Es rápida!, diría el soldado aterrado. Dije que yo le avisaré a Bardock. Diría Gine con una especial sonrisa. ¿Quedó claro? Diría Gine al engravecer el tono de su voz. Sí, señora, diría el soldado, y todos saldrían de allí. Mamá, no hace falta que te luzcas contra ellos, diría Goku. Siempre quieren ver a tu padre. ¿Sabes lo difícil que es para tu padre venir hasta aquí? Diría Gine. Sí, lo sé, en especial porque no vive aquí, diría Goku. Me pregunto qué querrá Freezer con él. ¿Quién sabe? Debe ser de asuntos de su ejército. Diría Gine. Bills estaba en su planeta pensando en cómo hacer para que Goku tomara en serio su entrenamiento. Goku está muy holgazán. Me preocupa que sea un dios de la destrucción despreocupado, diría Bills. Le preocupa que sea como usted, por decirlo de alguna manera, diría Whis. No digas tonterías. Yo no soy un holgazán, diría Bills. Si usted lo dice, diría Whis. En ese momento, el báculo de Whis sonaría. Se trataba de una llamada de Gine. Oh, señorita Gine, qué gusto saber de usted, diría Whis. Sí, mi esposo está ahí. Diré que Freezer quiere verlo. Diría Gine. ¿Para qué me quiere ese tonto?, diría Bills. No te quiere a ti, quiere ver a Bardock. Diría Gine. Maldición, qué molesto que puede volverse, diría Bills. La idea de tener una doble identidad fue suya, por si lo olvidó, diría Whis. Dijo que sería sano para que no se levantaran sospechas si el señor Goku era muy fuerte. Sí, ya lo sé, diría Bills. Voy para allá. Momentos más tarde, Bills usaría su forma Saiyajin y llegaría a la nave de Freezer. Oh, Bardock, qué gusto verte, diría Freezer. Veo que te han avisado que te solicitaba. Freezer, dime qué necesitas, diría Bills. Acaba de llegar un pequeño rumor hacia mí, y no es que no quiera confiar en ti, diría Freezer. Pero según una profeta famosa en la Tierra, tú serás un guerrero que pondrá el universo de cabeza. ¿De qué estás hablando?, diría Bills de mal humor. Ten cuidado en cómo te diriges hacia mí, diría Freezer molesto. Recuerda tu posición. Estoy comenzando a aburrirme de fingir ser un Saiyajin, pensaría Bills al analizar la posibilidad de eliminar a Freezer. Berry Blue, llamaría a Freezer. Berry Blue entraría con un Uranai Baba. Dime si se trata de él, diría Freezer. Sí, el guerrero que vi es como él. Diría Uranai Baba. Un guerrero con el cabello en 7 picos. ¿Qué tienes que decirme ante eso?, diría Freezer. Que si dices una sola palabra más, voy a destruirte, diría Bills seriamente. Freezer comenzaría a reír a carcajadas limpias. No puedes estar hablando en serio. ¿Tú? ¿Un simple Saiyajin? Por favor, diría Freezer. Ya es suficiente, diría Bills. Bills regresaría a su forma original, aterrando a Freezer. Señor Bills, diría Freezer al caer sentado. Vaya,
No te veo tan valiente como de costumbre, diría Bills. Lo lamento tanto. Es que mi objetivo era Bardock, no usted, diría Freezer asustado. Idiota, yo soy Bardock, diría Bills. No puede ser cierto, diría Freezer desconcertado. Lo es, diría Bills. Entonces, la profecía se trataba de usted, diría Freezer. De mí o de mi hijo Kakaroto, quien realmente se llama Goku, diría Bills. Un momento, ¿Kakaroto es mitad dios?, diría Freezer. ¿Algún problema con eso?, diría Bills seriamente. No, ningún problema, diría Freezer. Muy bien, entonces. Tienes una nueva orden. Tienes que desaparecer el planeta Vegeta, diría Bills. No puede estar hablando en serio. Se trata de más de la mitad de mi ejército, diría Freezer. ¿Acaso te opones ante mí?, diría Bills seriamente. Claro que no, Gran Bills, diría Freezer al realizar una reverencia. Profeta, acércate, diría Bills a Uranai Baba. Uranai Baba se acercaría hasta Bills. Dime si viste algo más aparte de eso, diría Bills. No, señor, no vi nada más, diría Uranai Baba. Excelente, diría Bills. Bills señalaría a Uranai Baba y la desaparecería con energía de Hakai. En 3 días desaparecerá el planeta Vegeta. Y si alguien pregunta por qué, fue tu idea, diría Bills. ¿Quedó claro? Por supuesto, gran señor, diría Freezer. Whis, llamaría Bills. A sus órdenes, señor, diría Whis al aparecer como si nada. Es hora de irnos de aquí, diría Bills. Bills iría por Guine a su hogar. Guine, llamaría Bills. Cariño, te van a ver, diría Guine. No importa, tenemos que ir a mi planeta, diría Bills. Espera, ¿de qué estás hablando?, diría Guine confundida. Este planeta dejará de existir, diría Bills. Un momento, ¿qué es lo que quieres decir con eso?, diría Guine. Como te dije, este planeta dejará de existir, diría Bills. Espera, ¿qué pasará con nuestros hijos?, diría Guine. Llamaré a Goku. No estará aquí cuando eso pase, diría Bills. ¿Y qué hay de Raditz?, diría Guine. Está bien, a él también lo refugiaré, diría Bills. Cielos, ahora ¿cómo le diré toda la verdad?, diría Guine. Supongo que lo entenderá, diría Whis. Pasarían 3 días. Freezer estaba en su nave. Habría convocado a todos los Saiyajins. No puedo creerlo. Debe de ser ese Kakaroto quien pondrá el universo de cabeza, diría Freezer. Y para peor, Bills lo protege, terminaría de decir Freezer muy molesto. ¿Qué es lo que pasará ahora que Freezer está por destruir el planeta Vegeta? ¿Acaso Goku sabrá que fue una orden de su padre? Y aún más importante, ¿Goku comenzará a entrenar para ser el dios de la destrucción? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Gracias por ver la primera parte de esta teoría de Goku, el hijo de Bills. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar su like, comentario y suscribirse. Si quieren ver la siguiente parte de esta teoría, el video tiene que llegar a 6000 likes y lo subiré lo más rápido que pueda. Nos vemos en el próximo video.